Bueno, ya estamos aquí. Buenas noches para la inmensa minoría que nos está siguiendo, por supuesto, hoy. Los que no están viendo el partido. Conta que ya está terminando eso, ¿no? Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, excelente. ¿Qué 3 sabe minutos de- más y termina el partido. ¿Cuánto? 3 minutos. Ah, bueno, genial, fantástico. ¿Estamos ganando 2-1? Estamos ganando 2-1. Bueno, ¿ese es el resultado Un hombre real o es menos. boca de urna? No, Boca, una peligro. No, bueno, está bien. Bueno, voy a aprovechar, le voy a saludar ya al amigo Adrián Cativelli. ¿Qué tal? Adrián? ¿Cómo estás? ¿Cómo bien, estás? muy bien. Vamos a hablar de muchos temas hoy. Mucho seguro. tema para hablar. Yo quiero arrancar con un comentario breve. A ver, las elecciones del domingo dejaron bastante golpeado al presidente de la República, Horacio Cartes. Horacio Cartes, que decidió meterse de lleno primero en lo que fue la interna colorada y después en estas elecciones municipales. O sea, él se convirtió en el jefe de campaña impectore, ¿verdad? Él asumió el control de todo, estuvo respaldando a algunos de los impresentables que perdieron en estas elecciones y obviamente va a cargar con buena parte del fardo que supone la derrota electoral. Intentaron darle un cariz de victoria a los colorados, hablaron de que tienen más municipios, lo cual es cierto, pero en realidad todos sabemos cómo funciona esto. Si perdiste un municipio como Encarnación y te quedaste con 4 o 5 municipios periféricos, perdiste, esa es la verdad. Entonces hubo una derrota importante para el presidente Horacio Cartes. ¿Cuál es el riesgo de esto? Siempre le damos con un caño al presidente porque eso es lo que corresponde. Cuando hacemos prensa normalmente somos contrapoder. Pero hay que decir que el presidente Horacio Cartes tiene cosas positivas. Hay muchas cosas positivas y mi temor es que esta lectura, o mejor dicho, que una lectura equivocada del presidente sobre lo que pasó en las elecciones del domingo, lo lleven a cambiar aquello que sí está haciendo bien. ¿Qué está haciendo bien el presidente de la República? Horacio Cartes ha conseguido hasta ahora poner una barrera entre la cosa pública en general y las apetencias de su partido. Hubo algún reparto, no vamos a ser cándidos ni ingenuos, ahí están los salarios espectaculares que están recibiendo una serie de operadores políticos colorados en Yacyretá. Ahí está el nuevo ministro de Defensa que está cobrando 77 millones de dólares como asesor en Yacyretá y muchos otros que están allí con el soquete. Pero hay que ser honestos. Supo ponerle un freno para muchas cosas. En la última reunión, antes de las elecciones que hubo de muchos de los punteros colorados y presidentes de seccional con Horacio Cartes en Burbuillaroga, porque seguía usando la residencia presidencial como si eso fuera un PC del partido, todos le reclamaron que los ministros no les atendieran el teléfono. Hablaron de coloradizar los teléfonos de los ministros. ¿Para qué creen ustedes que le llama un operador o un puntero o un presidente de seccional a un ministro? Para pedirle cargos. Para pedirle cargo, para conseguir licitaciones, para todo ese tipo de cosas que se ha hecho siempre. Y hay que reconocer que Horacio Cartes ha conseguido ponerle un límite a eso. De alguna manera, él se interpuso entre sus ministros y toda la jauría colorada. La lectura que puede hacer Cartes ahora es que perdió por eso. Y sería una lectura equivocada. Cartes puede creer que las huestes coloradas no actuaron como deberían y terminaron votándole a candidatos de la oposición porque él le cerró el grifo del dinero público. Y eso sería catastrófico. Señor presidente, eso lo está haciendo bien. Su problema es otro. Su problema es que usted no se ha conectado con la gente. Su problema es que si usted está haciendo algo bien en el gobierno, tiene que convencer de eso a la gente que le votó y a la gente que no le votó. Necesita generar empatía. Y eso se consigue hablando con la gente y escuchando. No es el dueño de la empresa, no es el gerente, es el presidente de la República. Usted tiene un mandato, sus mandatarios son los que le votaron y no le votaron. Conéctese con esa gente. Tiene 2 años y medio, presidente. Algunas cosas que están haciendo, las están haciendo bien. Dentro de su gabinete hay buenos planes, hay buenos proyectos. En muchas cosas estamos mejor. Pero eso nunca es suficiente.
Si usted no consigue conexión con la gente, si cada vez está más aislado, si permite que el grupo de chupamedias que siempre va a tener a su alrededor, lo dejen totalmente aislado, incomunicado con la gente, los resultados van a seguir siendo lo que tuvo el domingo. No se equivoque. Lo que está haciendo bien, siga haciéndolo bien. Corrija lo que está mal. Comuníquese. Conéctese con la gente. Escúchelos. La soberbia, señor Cartes, ha arruinado a todos los que le antecedieron en el cargo. Diferentes tipos de soberbia. Nicanor tenía esa soberbia del que además era muy bueno con la palabra y era histriónico y terminó agotando. Lugo tenía otra forma de soberbia, la soberbia del silencio. Se negaba a hablar, no quería hablar con nadie, no escuchaba. El resultado usted sabe cuál fue. También sabe cuál fue el resultado de Nicanor. Si no quiere seguir por el mismo sendero, baje los decibeles, escuche. Dos cosas que hizo muy bien el día de las elecciones y también se lo reconozco. Primero, en el momento que fue a votar, más allá del papelón, haga alguna gimnasia de cómo se vota. Entendemos que votó muy pocas veces en su vida, pero haga alguna gimnasia para evitar los papelones porque siempre le van a sacar la piel a tira después de eso. Pero en ese momento, cuando le pusieron el micrófono, no hizo arenga, no pidió que le voten a sus candidatos, estuvo muy bien, estuvo muy sobrio. Una palabra que a usted le cae muy bien. Pidió que fuera la gente la que hablara en ese momento y que eligiera lo que mejor le parecía. Segunda cuestión que hizo muy bien, llamó al candidato triunfante en Asunción, Mario Ferreiro. Es lo que se tiene que hacer siempre, pero convengamos que a veces la soberbia no le permite al presidente de turno hacerlo. Hizo muy bien en llamarle a Mario Ferreiro, con eso de alguna manera tendió un puente porque tiene que haber conexión entre la administración municipal y la administración central y el gobierno central. Ese tipo de actitudes, señor Cartes, le van a ser mucho más útiles para tener una buena imagen que cualquier dinero que gaste su familia comprando medios. Y repito, y cierro con esto, no deje de hacer lo que está haciendo bien. Siga siendo usted el muro entre la jauría de su partido que se muere de ganas por hincarle el diente al zoquete y el dinero público. Eso lo está haciendo bien. Eso no le hizo perder las elecciones. Las elecciones la perdió usted por su soberbia. Baje los decibeles y en 2 años y medio todavía puede quedar muy bien parado con la historia. Señores, esto es Políticamente Incorrecto. Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Bueno, Adrián, a ver, hablemos primero de las elecciones del domingo. ¿Algún comentario que...? Bueno, muchos comentarios, porque yo hoy estaba haciendo un breve recuento de todos los que resultaron, los heridos, los contusos, y son varios, ¿verdad? Gente que erró en la estrategia. Por supuesto, bueno, vos ya hablaste del presidente, así que no voy a volver a hablar. Hay un error también en la conducción del Partido Colorado. Ahí está Lilian Samaniego y se nota que no asume la responsabilidad política, porque ya tendría que ella haber producido algún tipo de gesto que incorporara esa reflexión, ¿verdad? Después luego también estuvieron muy mal heridos de alguna forma los pastores de las iglesias evangélicas y el arzobispo de Asunción, que en un manotazo de ahogados salieron a pretender descalificar de manera personal a los candidatos, sobre todo a Mario Ferreiro, ¿verdad? Sí. Y eso quedó muy mal y tuvo un contrapunto en la Iglesia Católica porque la Conferencia Episcopal salió a poner paños fríos, también la Conferpar, dominada más bien por los jesuitas, emitió un comunicado mucho más ecuánime, pero ahí quedaron fuera de foco los pastores evangélicos, quedó fuera de foco el arzobispo Edmundo Valenzuela, quedó fuera de foco Mirta Gusinki porque invocó la memoria de su hija muerta,
con un objetivo político. Me parece que fue de mal gusto de su parte. Quedó mal parado De Bernardi y su familia, que también unos días antes, de manera muy oportunista, intentaron desmerecer también la labor de Mario, vinculándolo con cosas que toda la sociedad sabe que no está vinculado. Bueno, un grupo de gente que falló en la estrategia y que yo creo que la gente respondió como debía, diciendo, bueno, no, nosotros ya no nos engañan tan fácil, ¿verdad? Incluso los colorados que puedan eventualmente ser llevados, arreados a votar, le demostraron a la dirigencia que pueden arrearlos, pueden comprarles, pero ellos van a votar como quieren. Claro, creo que los dirigentes colorados es una lección que tienen que aprender. El Colorado de hoy no tiene nada que ver con el Colorado de hace 10 o 15 años. Exacto. Es otra persona, es un ciudadano más, es un ciudadano de a pie, es un ciudadano que no vive colgado de las tetas del Estado, es un ciudadano que vota a conciencia. Todos estos nuevos intendentes fueron votados por colorados. Exacto. O sea, ellos son iguales al resto de los ciudadanos del país. Y que hubo un voto castigo en Lambaré con Cárdenas, hubo un voto castigo con los Gómez Berlangeri, que se buscaron lo que les pasó. Y bueno, este histórico cambio después de más de 7 décadas en Encarnación, impresionante, del candidato de esta suerte de coalición, ID, me parece que también es muy llamativa, y por supuesto todos los ojos de la gente van a estar puestos en cómo gestionan, ¿verdad? Claro, hay un detalle que me pareció muy interesante y quiero repetirlo acá. Lo hablábamos en la radio, en Monumental, con el senador Blas Llano. Blas Llano, discutido dentro del Partido Liberal, lleva no sé cuánto tiempo administrando el poder, digamos, del principal partido de oposición, alguna vez también gobierno, pero él decía: en este momento nuestra estrategia, si queremos tener alguna posibilidad en el 2018, es garantizar que los municipios que ahora van a administrar, que va a administrar la oposición, tenga resultados. O sea, tenemos que hacer una buena gestión en los municipios y eso nos va a hacer ganar las elecciones. Me parece fantástico ese cambio de actitud, o sea, darse cuenta ya que tener el aparato, tener los cargos, no significa que vas a ganar las elecciones, pero tenés buenos resultados y la gente está contenta y vas a ganar elecciones. Exacto. Sí, no, la gente demostró que tiene la sartén por el mango. Sí. Y eso es muy importante en democracia, ¿verdad? Porque la gente no es sujeto pasivo de la historia, sino que es un sujeto activo, define, decide y orienta hacia dónde quiere ir, independientemente de los gritos del que está en el poder, de los ataques de histeria y de las conversiones de residencias presidenciales en PCs colorados. Así mismo. Bueno, después vamos a hablar, por supuesto, si nos queda tiempo, tenemos que hablar de los atentados en París. Obviamente. Vamos a hablar de la situación en Francia, de la represalia que está habiendo y también de las elecciones en Argentina, que son ya ahora este domingo y que pueden producir un cambio a nivel geopolítico en la región. Bueno, y enseguida vamos a estar, te quedás acá, así que vamos a compartir la mesa hoy. En instantes ya vamos a estar con Tony Apuril. Atendé lo que es esto. Tony Apuril lo conocemos, él es arquitecto en realidad, pero lo conocemos todos como miembro de un grupo humorístico, APOVO. Bueno, de acuerdo con la cantidad de votos, básicamente es la tercera fuerza de la Concejalía de Asunción. Así es. Por la cantidad de votos que tuvo. Gastó, dice él, 25 millones de guaraníes. Una pavada. Y sin embargo, los resultados fueron realmente sorprendentes. Enseguida vamos a hablar con Tony Apuril. ¿Por qué quiere ser concejal? ¿Cómo consigue llegar a ser concejal? ¿Y qué puede hacer eventualmente con 2 o 3 votos? Vamos a la pausa. Enseguida arrancamos con el programa. Bueno, 20.967. 20.967 votos obtuvo este señor, Tony Apuril. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Las cosas son así, una historieta. Qué buena onda. Parece un reality. Como dice usted, mis respetos. Mis respetos. Mis respetos. Bueno, Tony, ¿cuándo se te ocurrió que querías ser concejal? A principios de año. A principios de año. Sí. Mira, te voy a preguntar las cosas que seguro está diciendo la gente en las redes sociales. Tony entra porque quiere el salario de concejal. ¿Cuánto vas a ganar como concejal?
No creo que gane igual que lo que gano produciendo eventos. ¿Verdad? Vos ganas mucha plata haciendo eso. Haciendo eso y mucho más cómodo. Sí. Entonces, ¿por qué en realidad este es el inicio de una carrera política, ¿no? Es que tu sueño era ser concejal. No, desde luego que no, claro. O sea, vos decidiste que querés ser político. Yo decidí eso después de lo que fue ocurriendo y que me hicieron. O sea, cuando me preguntes por qué, te voy a... Pues la razón por la cual es la decisión es porque, acordate que Hugo tiene 27 años. Sí. Nosotros hace 27 años venimos haciendo un humor crítico, porque no es simplemente el humor por entretener, sino que es dejar siempre... Nuestra intención siempre fue despertar una conciencia, la conciencia social. Humor ácido y, Sí. que sobre Queríamos todo que la gente tenga esa construía capacidad de crítica. Son las barbaridades que pasan. Así O sea, le mismo. tomaban el pelo a los políticos, a todo. Teníamos la esperanza de poder cambiar a la sociedad, al país de esa manera, ¿verdad? Produciendo un despertar de la conciencia. No pasó. No pasó eso. A los 20 años, cuando cumplimos los 20 años, y estábamos repasando algunos temas que hacíamos al comienzo, comenzamos a ensayar y nos dimos cuenta que la letra se podía aplicar exactamente a ese mismo tiempo moderno que al tiempo en que fue escrita. Entonces dijimos, acá no cambió absolutamente nada. Y fue un despertar para nosotros. Y hicimos el tema Cambia, nada cambia. Y tiene una letra también épica de ese momento, ¿verdad? Y al principio de año, yo me despierto así, comienzo a leer los diarios y comienzo a ver que todo sigue igual. Y digo, creo que 27 años de hacer humor fueron suficientes para probar cambiar por fuera. Si yo sigo haciendo lo mismo, ¿cómo espero cosechar un resultado diferente? Algo tengo que hacer de diferente. ¿Y qué es lo que puedo hacer? No me quedaba mucho que entrar a la política. Y bueno, voy a entrar a la política. Y armen lío, voy a armar lío. Y aquí estoy. Entré. Al principio nadie daba un peso por mí. Las personas de los medios ni me daban bola. No, totalmente. O sea, yo te soy honesto, sonó a alguien más de la farándula que se mete. O sea, porque de repente como se puso de moda y como son conocidos, entonces entran todos, ¿verdad? Claro. Sonó así, ¿para qué te iba a decir otra cosa, verdad? Sí. Y yo noté esa subestimación desde el comienzo y dije, bueno, traté de separarme un poco diciendo que mi fama también tenía un contenido, que no era simplemente porque era famoso. Y lo mío no era de la farándula, son 27 años de venir luchando y de venir remándola. Pero bueno, igual entré dentro de la bolsa con todo el mundo, ¿verdad? Tuve que luchar con eso, lo acepté porque son las reglas de juego. Claro. Y al comienzo de la campaña pensamos, bueno, vamos a tener que hacer alguna alianza con alguien. Por supuesto, golpeamos la puerta, nadie nos dio bola tampoco. Entonces, con Ironía Román, pusimos las cartas sobre la mesa, ¿verdad? ¿Qué herramientas tenemos? Y son esta y esta. Ok, vamos a meterle. No perdemos nada, por lo menos vamos a darnos el gusto de decirnos, procuramos, hicimos lo posible, hicimos honestamente todo y no llegamos. Perfecto. ¿Y cuándo empezaron a hacer la campaña? O sea, ¿cuándo se inscribieron? ¿Cómo fue esto? ¿Cuándo arrancó esto? Nosotros arrancamos un poquitito antes de las internas, porque hoy en día las internas se hacen en el mismo día para todos los partidos. Sí. Como esto era el Partido de la Juventud. Era un partido nuevo. Yo venía, el Partido de la Juventud me estaba adoptando a mí, porque yo venía con mi movimiento que llegué tarde al tribunal. Yo no pude inscribirme en movimiento. Entonces, como yo llegué tarde, en el propio partido en la propia justicia electoral me dicen, ¿por qué no hablas con los partidos que ya están inscritos y que no tienen candidato? Y ahí fue que empezó mi acercamiento y justo caí con el asesor del Partido de la Juventud, que me dijo... ¿Quién creó el Partido de la Juventud? Me entero que existe Ireneo Román. ¿Y es joven él o tiene 60 años? 78 tiene. Me encantó. El Partido de la Juventud. Algún día quiero que le preguntes a él. ¿Por qué una se llama? Persona que tiene 78 años que hace al frente y te va a cerrar la boca de una manera tan poética Ah, ¿sí? que a mí me convenció. ¿Y él qué es? ¿Abogado? ¿Qué es? Él es licenciado en comunicación. ¿Y dónde está? Él ¿es periodista? Trabajó mucho tiempo en Radio Cáritas, trabajó mucho tiempo en radio. Ajá. Fue también, en su momento, trabajó en espectáculo, el que le trajo a Guillermo Capetillo al Paraguay por primera vez. Me imagino que sabe quién es Guillermo Capetillo. Sí, claro, por supuesto. ¿Y se jacta de eso? No, pero me contaba así entre empanada y empanada cuando decíamos, bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer? ¿Vos qué es lo que hacía a lo mismo?
Pero algún día tenés que preguntarle, yo te voy a adelantar más o menos, el día que el tipo se lanzó y dijo, ustedes, porque están un montón de jóvenes que son mi mercado, Claro. ¿qué hace un viejo como yo al frente del Partido de la Juventud? Y dice, yo cuando era joven como ustedes, quería reunirme así y no podía porque estaba prohibido. Yo cuando era joven como ustedes quería comunicar, quería tirar mis ideas y estaba prohibido dar opiniones. Yo cuando era joven como ustedes y comienza a darte una lista Entonces, y te llega recién por ahora demolición a claro. decir, ahora que puedo hacer todo esto, tengo 78 años, pero lo logré, ¿verdad? Y Nemo Pirimba. Entonces, algún día te va a recitar todos los por qué. En ese partido no estaba también González Quintana, el ex senador de... Él no estaba en el partido, de la misma forma en que a mí me adopta González Quintana, al terminar de fundarse ese partido, González Quintana le propone al presidente usar el partido para su candidatura. El partido necesitaba desesperadamente en ese entonces que se desarrolle. Obviamente González Quintana utilizó al Partido de la Juventud, se candidató para senador, no ingresó, pero desarrolló un poquitito el partido porque en el interior quedaron células del partido que después, valiéndose de liberales, de colorados, de oviedistas que iban saliendo desencantados, comenzaban a juntarse. Entrar ahí. Entonces comenzó a formarse. Evidentemente, al terminar la elección y no conseguir su objetivo, González Quintana abandona el partido y obviamente el partido baja totalmente y Ireneo lo toma nuevamente y va empujando el partido para que sobreviva. ¿Y quiénes son los otros dos concejales que entran contigo? Y sería importante que algún día los conozcan. Sí. ¿Quiénes son? Y Ireneo Román es el número 2. Ah, ok. El Era Martínez el Torales fundador del partido. es un dirigente, es una persona que trabaja en comisiones vecinales. ¿Quién? Perdón. El número 3. Martínez Torales. Claro, Ricardo. Ricardo Ricardo Martínez Torales. ¿Y él militaba en algún partido antes? No, él trabajaba en el Partido de la Juventud. Con Ireneo. Siempre. No. Creo que de origen colorado. Ah, de origen colorado. Sí. ¿Vos tenés alguna afiliación No. política? No tengo. Ah, porque por ahí dijeron que eras colorado, ¿no? ¿Nunca te afiliaste? Mi familia era de origen de colorado, pues yo nunca me afilié. Nunca estuviste afiliado. ¿Y qué vas a hacer, Tony, una vez que entres ahí? O sea, entiendo que digamos, es para arrancar una carrera política, pero convengamos que en la Concejalía de Asunción mucho espacio para hacer cosas no tenés, ¿verdad? Se reúne creo que una vez a la semana, en las minutas, 2 o 3 discusiones, Pepa te tira algo por la cabeza si estás en contra. Y después, ¿qué podés hacer, por ejemplo? Qué pobre es tu visión de lo que es ser un concejal por lo visto, ¿no? Terrible, Tony. ¿Para qué te llames? La verdad que te con puedo esa- mentir, pero tengo una visión. La verdad que con esa opinión es difícil de decirte que va a ser muy divertido trabajar, ¿verdad? Pero yo creo que para mí es diferente mi opinión. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué Mi crees que podés opinión, hacer? mi opinión es que la concejalía, la Junta Municipal, como es el legislativo, Es, en teoría, ¿verdad? claro, como es el legislativo y es el contralor de la intendencia, tiene muchísima capacidad de influir. Lo que ocurrió en las anteriores administraciones es que tanto la concejalía como la intendencia eran del mismo signo político. Entonces era imposible. O sea, cualquiera que esté en oposición en la concejalía era barrido por la aplanadora. La aplanadora oficialista. Entonces, ¿qué vos podés hacer en esos casos? Ahí, en ese caso, puedes tirar, como dijiste, no sé, ¿qué es lo que tiraba Pepa? No sé, pobre Micrófono, Pepa, no qué sé, sé yo. digo. O sea, No, Pepa micrófono es- era Ñadeló. Rolando Percy. Ah, Digo, Rolando también. Percy, ¿cómo perdió? No, Peñadelo también. Ñadeló le corrigió Sí. a... lo Ayub. que metía tiro al aire. Ayub y a Chulo de León se llamaba también un personaje colorado. Le también. reventó el micrófono en la cabeza. ¿Y qué te dijeron tus compañeros de Abobo cuando les dijiste que... Metele, vamos. Ellos estaban Te apoyaron. apoyando. Sí. El tema es con Obo es que Alberto vota en Luque y Tito vota en Lambaré. Ah. Tito tenía la intención de lanzarse a la política hace rato. No sé si antes que yo o teníamos la idea. Tito es el que está en Hacienda, ¿verdad? Sí. Bueno, pues él luego es, él es fiscalizador, una cosa, y tiene un No, él rol es un- importante ahí. Es claro. Yo lo vi a él en su rol de serio. Yo decía, che, pero ¿cómo le parece al de Abobo? En la época Cuando en lo vi la que primera vez. en la época en que trabajaba, creo que con Yucio o con Sí, Rey justamente. sí, señor. Intervenían las grandes empresas en Sí. busca y la gente que era intervenida le pedía a Tito para sacarse fotos con él. Sí, y después lo mandaban preso. Pero bueno, esa es otra historia, ¿verdad?
No, yo pienso, lo primero, si me pedís, Ah. pienso cumplir con lo que he dicho en toda mi campaña, ¿verdad? Lastimosamente no. ¿Qué dijiste? ¿Qué prometiste? Por ejemplo? Lastimosamente eso te lo vas a perder porque nunca pude asistir a una entrevista tuya en la Jamás. radio ni nada. Entonces vas a tener que en algún momento dignarte a entrar a mi página, a mi Ahora me fanpage. va a tener que... Tenemos por ahí, creo que hay un material de lo que fue la Eso campaña te puede ilustrar un poquitito, ¿verdad? Pero quizás... de sí. Tony. Esta fue mi cierre de campaña. A ver, A ver... ¿en cuál estamos? Esa, ahí está. Ah, no, este no era todavía el cierre. de Este es cuando hiciste... ¿Cierto, Pico, eso que hiciste en bicicleta toda tu campaña? No, toda la campaña. Ah, no toda. No, porque el cartel que arrastraba no se puede ir por las veredas, tanto es mal hecha. Ah, sí, una de las cosas que tenés que arreglar. Ujú. No, Esto están pasando es- así aleatoriamente. sí. ¿Esto claro. es donde metías? ¿Esto metías en internet? Sí, esto es mi página, mi fanpage. Decime- Esto fue el primer partido de Paraguay. Decime, buena parte de la campaña hiciste a través de las redes. Lo que hice a través de las redes fue comunicar con la gente, Ah, no convocar, no comunicar. comunicar. Lo que hice en las redes fue pedirle a la gente que tuviera la intención de comunicarse conmigo, que me dé su número de teléfono en el inbox y que yo le iba a visitar al que quisiera. Al principio dudaban, Ah. pero ¿verdad? Entonces, cuando empieza el primero a poner su número y le llamo, primero no cree que era yo, ¿verdad? Entonces le llamo y entonces sí, yo soy, y le digo, ¿y vos podés venir a mi casa? Y dice, sí, claro, ¿dónde queda tu casa? En tal parte. Bueno, ¿qué día podés y a qué hora? Y tal fecha de la tarde. Bueno, anotamos la primera vez y nos vamos, ¿verdad? Cuando yo llego, empiezo, dos patas tenía mis entrevistas. Una era, ¿qué te molesta de tu ciudad o de tu barrio? ¿O qué te duele? ¿Qué no te tiene tan satisfecho? Y la segunda era, vos sabés lo que hace un concejal. Porque vos sabés cómo te puede ayudar un concejal, porque yo me estoy pensar, pero tenés una idea. Sí. Si un concejal viene y te dice, yo te iba a faltar, te está mintiendo, porque no es una atribución. Y así charlábamos, ¿verdad? Cuando publicamos el resultado, el resumen de la entrevista en el internet, comenzaba la gente a darse cuenta que era cierto. Y ahí comenzaban a anotarse. Y entonces ahí hacíamos la agenda. De lunes a sábado teníamos una agenda donde después ya era tanta la cantidad que ya no nos daba el cuero. Teníamos que seleccionar de repente hasta por lugares, porque cuando se repetía un barrio, ya pasábamos para el otro, al que no nos fuimos todavía, y así sucesivamente. Eso fue lo que hicimos, y esa fue el gran articulador fue las redes sociales. ¿Cuánta gente llegaste a visitar, Tony? No sabría decirte, pero hay que calcular más o menos un promedio de 5 a 6 personas por día durante 2 meses. O sea, estuviste pero de lleno en la campaña. Claro, por supuesto. Pero las visitas eran de 1 hora. Yo tampoco podía si tenía que laburar, Claro. tenía que hacer otras cosas, teníamos que estar ahí contestando. Estamos bien, todo era redes, estar entre mi señora. Lo más importante es que nosotros arrancamos con las herramientas que te dije que teníamos y comenzamos a salir en forma atípica en las redes, ¿verdad? En la calle. Y cuando ve lo que estábamos haciendo, un asesor de campañas de una empresa que se llama el Taller de los Políticos, este asesor que se llama Eduardo Valiente, me dice, hola Tony, me deja un mensaje, llamame, así mismo como cualquier elector, ¿verdad? Ajá. Entonces yo le llamo y me dice, yo soy un asesor, tengo una empresa de esto, bla, 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 yo quiero trabajar en tu campaña, bla, 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 bla. Bueno, perfecto, yo soy tu fan. Ya. Perfecto, le llamo, nos reunimos, el tipo me dice, yo te quiero mostrar qué es lo que hacemos, bla, bla, bla. Listo, me mostró, es fantástico, y dije, yo no tengo plata, le digo, porque ya me ofrecieron esto y me pidieron $5,000 y no tengo esa plata para gastar en un asesoramiento. Entonces me dice, vamos a trabajar de esta forma. Bueno, así, sí, me dice, ok. Entonces, empezamos a laburar y las ideas que venían eran todas no tradicionales, porque decía, tenemos que hacer tal cosa, no hay plata. Tenemos que hacer, no hay plata. Tenemos que hacer, no hay plata. Bueno, y si esto, ese sí podemos hacer. Y así empezó este tema de salir. Teníamos que tener un cartel en vía pública. Claro. No queríamos ensuciar la calle, ¿verdad? Este dinero, Estos billetes estos billetes, teníamos un terror de repartir, Eh. porque la gente cuando recibe panfletos mira así y después tira. Y tira, sí. Entonces decíamos, esto llegamos a entregar y ensuciamos la calle y justo lo que no queremos hacer, terminamos haciéndolo. Entonces, con el calendario atrás, se convertía en algo útil. Entonces, entregamos y la primera experiencia fue en un partido Olimpia Independiente, donde dijimos, bueno, llevamos como 5,000 o más. Y venía la gente y nosotros, ¿verdad? Repartíamos.
Entonces, a medida que venía cada vez más rápido, ni siquiera miraba, la gente miraba así, guardaba, miraba así, mira este, miraba así, dame a uno de verdad, qué sé yo. Después empieza el partido, ¿verdad? Y nosotros vamos a los lugares donde ingresaba la gente a ver la suciedad ya, ¿verdad? No encontramos ni un billete. Se la guardaban, aunque sea como para joderle a alguien, después hacerle alguna joda. Entonces dijimos, esto va a funcionar. Comenzamos a repartir. Esa fue la otra pata. La otra pata fue, necesitamos vía pública. Bueno, vamos a plantear un cartel, tenemos la plata, pero ese cartel, ¿cómo vamos a hacer? ¿Dónde vamos a poner? Y entonces salió, vamos a ponerle rueditas y vamos a mover el cartel. Listo, vamos a ponerle a una moto, ¿entendés? Listo, ahí fulano tiene una moto, nos va a apretar. No tenía documento la moto. No pudimos usar la moto. Entonces, bueno, yo tengo una bicicleta, le vamos a remolcar con la bicicleta. Y ahí surgió así. De la imposibilidad de hacer una cosa, pasamos al plan B, ¿verdad? Y en el plan B resulta que nos íbamos a los barrios, llevando la bicicleta. Claro, llegamos al lugar, bueno, vamos a hacer este recorrido, acá vive fulano, allá digo, no, tenemos que hacer esta visita, así, ok. Subíamos ahí, de repente la vereda era un desastre, qué sé yo, ¿verdad? Y el tema de, no queríamos molestar con los ruidos, porque la gente va, lleva patucada, qué sé yo, y arma un quilombo, y al final termina molestando más que haciendo campaña. Entonces, yo le digo, bueno, vamos a ir, pero voy a llevar, como no podíamos pagar una batucada, voy a llevar un megáfono que tengo que tiene una entrada USB y vamos a llevar un pendrive el sonido de la batucada y vamos a meter en el... Entonces, el tipo con la bicicleta y el megáfono. Cuando llegamos y nos recibía la gente, le metíamos un minutito de batucada y apagamos y entramos a hablar con la gente. Y esa era nuestra campaña, ¿no? Y la gente, ponemos otra vez tu música. Yo creí que era gente que estaba tocando el tambor afuera, ¿no? Y así íbamos, ¿verdad? La otra era regalar, esto también es novedoso. A ver. Nos íbamos al centro y a la costanera a regalar globos. Esos globos. Con helio. Con mi cara y Tonia Puril, concejal, lista 21. Nada más. Al inflar quedaba un interesante tamaño de cara. Y llegaban a los chicos de 3, de 6 años, ahí por la manito. Y ellos felices, ni por joda te van a dejar ir el globo, ¿entendés? Ellos se quedan con el globo todo el día. Y subliminalmente le estaban entrando a los padres, porque le tenían 6 horas el globo ahí en la familia, dentro de la casa. Y al final terminaban por el lado de la emoción los padres, digo yo, ¿verdad? Tampoco sé mucho de esto, pero terminaban congraciándose con la cara del globo. Y nos ensuciamos, porque como decíamos en broma y en joda, el globo ensucia para arriba, no para abajo, porque al soltarse iba arriba. Y decime, ¿en qué te gustaría contribuir en la municipalidad o en qué crees que tu bancada va a poder contribuir? ¿En qué aspecto esencial te gustaría decir, bueno, voy a dejar mi impronta en, no sé, en aseo urbano, en plazas y parques, en recolección de basura? ¿Qué sé yo? ¿Qué sector? Yo no me querría limitar a una sola cosa. Trataría de hacer todo lo que puedo utilizando la creatividad para solucionar los problemas, así como usamos la creatividad para solucionar nuestros problemas de campaña. Y lo hemos logrado porque hemos logrado cosas eficientes con muy poco dinero. Hemos logrado que el poco dinero rindiera el mayor beneficio posible de cada inversión que hacíamos. ¿Por qué? Porque lo estudiábamos, lo pensábamos, lo medíamos y lo hacíamos. Y donde no íbamos a tener ningún resultado, no invertíamos dinero. Entonces, es simplemente utilizar tus recursos. Lo mismo que hacía yo cuando era empresario de espectáculos. O sea, utilizar criteriosamente tu inversión, minimizar tu riesgo. Esto puede funcionar, vamos. Funcionaba, listo, ganamos la plata. Acá tenés. Esto no vamos a hacer, esto no, dejanos, que pase. O sea, esa vivencia de gestión la tengo yo. No sé, es natural quizás. Pero porque soy famoso o porque me quieren o porque hago reír a la gente, tienen un acercamiento, entonces vienen y congraciamos, le digo, vamos a hacer esto, vamos, o sea, se crea un entusiasmo y se logran objetivos. Yo creo que eso todavía puede ocurrir dentro de la Junta Municipal. ¿Vas a hacer oficialismo o oposición? No tengo la posibilidad porque, por un lado, no apoyé a ninguno de los intendentes. Lo que sí voy a hacer es quizás una bisagra. Nos quieren joder de este lado, defendemos nos quieren joder de este lado, defendemos a este lado. O sea, nosotros tenemos una visión que la gente tiene que salir beneficiada. ¿Por qué? Porque nosotros
no tenemos dinero. Lo único, ¿cuál es nuestro capital? La confianza de la gente. Esas 20.000 votos solo son confianza. Vencimos estructura, vencimos fuerza, vencimos publicidad, vencimos la desconfianza de los medios, de las opiniones públicas, vencimos un montón de cosas. ¿Qué es lo que nos ayuda a vencer eso? Solamente la confianza. Entonces, en este momento, ese es mi capital. Ni por joda voy a traicionar ese capital. Ni por joda. Ese es mi tesoro en este momento. Porque yo no tengo plata, tengo eso. Y no voy a estar jugando justo en contra de eso. Entonces, todo lo que defienda ese perfil de Tony Apuril, todo lo que vengan a favor de la gente que me votó, pues yo voy a apoyar. No me importa mi Colorado, Liberal, PDP, Encuentro Nacional, no me interesa. Si está a favor, voy a apoyar. Así como en el caso de que no entró Maxi Urbieta, pero tenía una excelente idea que nosotros ya la veníamos desarrollando, pero él lo tenía desarrollado desde antes. O sea, coincidimos con la idea, pero él ya lo desarrolló antes. Yo le dije a Maxi, si llego, yo voy a implementar tu idea. Y ahora voy a cumplir con eso. Le voy a llamar y le voy a decir, si te interesa, tu concejal 25, vamos a hacer, vamos a implementar, vamos a trabajar juntos. Vamos a hacer que tu idea sirva, que todo lo que trabajó él, que no sea al pedo, que funcione, que sea el control que queríamos tener en la Junta, con las cámaras, que se vean, que vos puedas abrir un celular, entre a un IP y puedas ver lo que está pasando, si te interesa, ¿verdad? Porque la audiencia es pública. Todas las sesiones de la Junta son públicas. Claro. Está en la Carta Orgánica. Nosotros vamos a extender solamente ese concepto, publicando a través de la web, con las cámaras, lo que ocurre, con audio, para que la gente pueda, si le interesa, ver quiénes son los que se van, qué proponen, quiénes son los que siempre faltan, quiénes son los que trabajan, quiénes son los que no trabajan. Bueno, ponerlo. Tony, y eso creo que fue una idea nuestra, pero en coincidencia con la él. idea de él. Bueno, tengo que decir, Tony, que en esta profesión uno nunca termina de sorprenderse. Me encanta todo lo que nos contaste y creo que puede ser el nacimiento de una forma distinta de hacer política. Te deseo el mejor de los éxitos, ojalá que esto realmente funcione y ahora sí te vamos a prestar atención. Tony. Ahora espero que me despida o me diga mis respetos. Mis respetos de siempre, Tony Apuril. Hacemos una breve pausa, enseguida estamos de vuelta. Bueno, señores, ya estamos con el intendente electo de Asunción, Mario Ferreiro. Hola, ¿Qué tal, Mario? Luis? Adrián, un gusto ¿Qué tal? saludarles. Igualmente. Bueno, feliz de estar acá. Les quiero decir que ya soy intendente proclamado. Ha proclamado ya, Desde ¿no? esta Electo. tarde. Ah, esta O tarde. sea, electo y proclamado. Uy, la cortina, eso ya es automático. Yo, cuando los presidentes entran, se ponen la marcha presidencial. Cuando entro yo, me ponen submarino amarillo. Está bien. Te diré que es un cambio fabuloso. No sé quién se puede quejar. Muy bien. No, esta tarde salió la proclamación, que es un momento muy importante desde el punto de vista jurídico-legal. Y me emocioné mucho porque dice intendente proclamado, el señor Mario Ferreiro, del Partido Revolucionario Febrerista. Que es un poco también cerrar ese homenaje a mis padres. El partido de tu viejo. El de mis viejos, exactamente. Y de mucha gente muy noble y muy decente del Paraguay, ¿verdad? O sea, Claro ¿quién, que sí. Oye, digo, ¿quién se hubiera imaginado que el partido ferrerista iba a terminar ganando la intendencia de Asunción? Derrotando al Partido Colorado. Derrotando al partido. Yo creo que en la Colorado. tumba del coronel Franco hoy habrá un poco de alegría. Seguro que sí. Antes de Y entrar un con poco la... de tristeza en la otra. Qué maldita. No podía Siempre es dejar. peligrosa. ¿verdad? Pero bueno, antes de arrancar con la pregunta, Enrique, por favor, ¿quién nos está Bueno, respaldando? estamos presentados por Tigo. Descarga la nueva app de Tigo Money desde Google Play y descubrí una nueva forma de manejar tu dinero más práctica y cómodamente. Ahora con Tigo Money, hacelo fácil. Bueno, gracias, Enrique, gracias. Bueno, Mario, ¿Qué tal está mi cuello? Porque me están indicando. sí, ayer te dijeron que... Vengo de la cancha. Acá, ¿no? acá. Vengo Ahí. de la cancha, por suerte, ganó Paraguay, así que no soy yeta. No, mal. Porque te Fue el cuento, comienzo. Te cuento que yo el lunes, ¿viste que el lunes llovió? Sí. Yo leí un tuit que dice, la lluvia es un quilombo el raudal. Puta, Mario Ferreiro no hace nada. Lunes. Sí, Ya ya me da un arrancó. dolor acá de espalda, porque se hace la tónica dentro de poco. No, pero bueno, quiero darle algunas novedades. A ver, Primicias. sí. Primero, hay un audio que está corriendo en varios grupos de WhatsApp que dice que supuestamente pedí lista de contratados para comenzar a echar gente. Quiero aclarar, pues me han llamado muchos funcionarios colorados, liberales de la municipalidad, le digo
que es totalmente falso. No se pidió ni una lista y mañana recién comienza el contacto oficial entre dos personas que yo designé, que son los señores Víctor Raúl Benítez y Max Rejalaga, para encontrarse con el intendente interino, que tuvo también el gesto de saludarme y de poner a disposición la municipalidad, el señor Omar Pico, y César Atle, que es el administrador. Correctamente, ellos dos recibirán a mis dos enviados y comenzará recién ahora el enlace oficial entre la administración saliente y la que va a llegar. Entonces, todo lo que se diga antes es volaterapia. No hay ni pedido de lista, ni que se vaya alguien a decir yo vengo en nombre de Mario, porque está también el que por ahí se va y dice, o el que llama, solamente ellos dos. Reitero, Víctor Raúl Benítez González y Max Rejalaga son los que designé oficialmente para enlace de la transición que tendrá que asumir, hoy también me enteré exactamente, el 19 de diciembre. 19 de diciembre. Sí, porque se procuraba 15 o 21, será el 19. O sea, ¿son cuántos días de espera? Prácticamente un mes y días, un mes y 4 días. Y bueno, y lo primero, ¿quién va a controlar de que no te dejen vacías las arcas, de que cuando llegue ahí no encuentres un peso? Bueno, ese equipo, esos enviados oficiales míos tendrán a su cargo la designación de un equipo de más o menos 20 técnicos, área administrativa, área jurídica y de otros niveles para realizar la auditoría y el corte administrativo. Pero también hay que un poco desbaratar aquello de que están llevando todo, cuidado que están apagando las luces. En realidad, hoy por hoy, ya es muy difícil también esconder una maniobra fraudulenta, escandalosa. No es que sea ingenuo, simplemente digo, nadie quiere exponerse también a cometer un delito del tipo penal que después le genera un problema enorme. Está todo tranquilo, se está controlando, se verá, se revisará, pero sobre todo no hay pedido de lista de nada, ya está Max y ya está Víctor designado. Y otro tema importante que nadie sabe todavía, estas cosas todavía las decidimos esta tarde, una reunión que terminó a las 7:30 de la noche, el equipo político, que va a hacer el trabajo político también, de negociaciones, temas juntas, de negociaciones, tema de lo que los partidos van a comenzar a exigir, maneja el senador Adolfo Ferreiro. Okay. Él está encabezando el equipo, es la persona autorizada, por lo tanto, la mesa de presidentes se mantiene, pero es una mesa muy amplia. Entonces, para que eso se ordene mejor, Adolfo, seguro con el concurso de políticos muy experimentados como Tito Saguier, Josefina Duarte, a quienes le pedí también ayuda, pero será Adolfo el interlocutor. Sobre todo digo esto para que no comience la confusión, primero, de no buscarme a mí personalmente, porque tengo que atender muchas cosas, y segundo, de que no aparezcan interlocutores autonombrados que en realidad no están autorizados. Adolfo también va a tener una especie de trabajo subsidiario con un equipo que manejará entre los concejales electos de mi sector todo lo que deba negociarse con los concejales de los otros sectores, incluyendo los colorados. Porque tenemos que ordenar la casa desde el punto de vista de, una vez logrado el triunfo, saber quiénes son los que van a manejar la comunicación entre los sectores y el nuevo intendente. Es simplemente con el afán de ordenar. No quiero que la gente se preocupe ni crea de que no se le atiende el teléfono. Tengo 252 mensajes de WhatsApp que todavía no pude contestar. Ya contesté los anteriores, pero es muy difícil. Había sido que ganar y después satisfacer tantas ansias de comunicación con la persona electa. No nos preparamos mucho mentalmente para ese escenario, quizás porque siempre supimos que era difícil. Entonces estoy administrando un poquito, pero creo que va a llevar tranquilidad porque estas son personas que la gente sabe que trabajaron durante toda la campaña. Ya. ¿Ok? Pero bueno, esto es clave entonces, el nexo político con todos los sectores, entonces, Adolfo. Exacto. La cuestión administrativa y jurídica está por un lado Max Rejalaga. Sí. Y por el otro lado, entonces está... Víctor Raúl Benítez, Víctor, que fue jefe de campaña. Víctor Benítez, Y sí. ellos, no es que ahí termina el equipo, ellos van a designar conmigo un grupo de por lo menos 20 personas que van a hacer el trabajo, ahí entran auditores. ¿Dentro de la propia municipalidad? Claro, lo que nosotros queremos pedirle mañana al señor Pico y claro, explicarle un listado Adler, de sus funcionarios. es que ellos también nos nombren un equipo de unas 20 personas que tengan que trabajar con el nuestro. Y ya desde mañana, si es posible, juntos ir llevando toda la documentación hasta la entrega del poder. Ahora, te quiero hacer la primera pregunta sobre el escenario político, Mario. Sí. La oposición es consciente que después de estas elecciones, la clave para que puedan tener éxito en el 2018, eventualmente, Sí. es que haya buenos resultados en Asunción. Es cierto. O sea, acá 2 años y medio, vos tenés buenos resultados en Asunción y las chances de ganar en el 2018 para una concertación opositora son enormes.
Esto también lo sabe el Partido Colorado. Claro. El Partido Colorado administra el Poder Ejecutivo. Y buena parte de las chances de éxito de la Municipalidad de Asunción depende de los proyectos con el Ejecutivo. Te pregunto, ¿cómo vas a hacer para evitar que te boicoteen políticamente? Porque obviamente en términos políticos les conviene hacerlo. Otra primicia. Hoy recibí oficialmente la comunicación de que se está preparando un encuentro con el presidente de la República. Todavía estamos viendo la fecha de acuerdo a la agenda de él. Yo también voy a ir a Buenos Aires el fin de semana. Como ya me gustaban las elecciones, voy a ver las elecciones argentinas. Pero no, ya hoy me comunicaron que se va a fijar. Voy a sentarme a hablar con el presidente, me parece otro gesto muy bueno de él. Y creo que será el momento de comenzar justamente a hablar primero de lo necesario, relación gobierno central, municipalidad, y continuar con mucha fuerza los trabajos, porque Asunción no puede esperar. Creo que hay muy buenas señales. El ministro de Hacienda habló con Amílcar Ferreira, que es un poco mi representante del área económica. El ministro Jiménez Gaona también ya se puso a disposición. Hay un ambiente muy interesante y un cambio de actitud que me parece muy apropiado después de la cuestión proselitista, digamos. Ahora, hoy le dije a Andrés Colmán Gutiérrez en última hora, y creo que lo puso también en la reproducción de ese artículo, la versión online, que si sirve para descomprimir esta situación, yo no tengo problema en decirlo ahora mismo, de que si tengo una ambición presidencial yo voy a trasladarla al 2023. Porque si no, vamos a generar un clima por el cual ya se enrarece muy rápido el ambiente, diciendo, che, yo pico le voy a ayudar a este tipo después de ser mi rival en las presidenciales o va a ser el rival de mi candidato. Y se comienza a calcular el escenario y ya se comienza a pensar en cuotas, pero para el gobierno central y no para solucionar los problemas de Asunción. Entonces lo más importante para mí es cumplir con la gente. Lo que hizo la gente el domingo es demasiado importante, es demasiado grande. Quizás todavía no mencionamos lo que fue esa pueblada, porque la gente salió después del mediodía sobre todo de una manera contundente a decir nosotros queremos el cambio. No fue fácil ese tema. Yo tengo que confesar que al mediodía pensé que se perdía la elección. Cierto, pueden haber errores de la boca de urna, pero también recordemos que había muy baja participación. Sí, claro. Entonces, algo pasó con la gente que dijo, este es nuestro momento de hacer el cambio en Asunción y en varias otras ciudades. Claro, esto no fue solamente en Asunción, en todo Exacto. el país el Coronel voto Oviedo, claro, se sí. definió esto con la gente que votó a la tarde, que no es la gente movida por el aparato partidario. Esto significa un cambio la brutal. estructura. O sea, el Claro. voto razonable o racional fue el que definió todas las elecciones. Es así que yo cuando salga a las 2 y algo, justamente cuando estaba yendo a la tele y después en la tele de vuelta, yo le digo a la gente, muy sinceramente, hicimos todo lo que pudimos. Fue tipo Teletón. Sí. Ya, ahora le toca a ustedes. O sea, ya hicimos la campaña, conseguimos los 6.000 voluntarios, juntamos la plata que pudimos, que nunca es suficiente, hicimos los recorridos, hicimos los debates, todo hicimos. Ahora falta que ustedes nos den el voto. Y a mí me da la impresión de que la gente entendió eso. O lo intuyó automáticamente cuando vio que las bocas de urnas decían que perdíamos. Y hubo una reacción. Entonces, ¿por qué enlazo esto con lo otro? Porque si ya instaláramos ahora el debate del 2018, yo creo que le haríamos un favor muy malo a este proceso y lo contaminaríamos de vuelta una disputa política que nos va a prácticamente a consumir todo el tiempo. Sí, claro. Convengamos que sería miserable Sí. que el Ejecutivo boicotea la Eso de municipalidad entrada. para evitar que la oposición tenga resultados y Sí. se convierta eventualmente en un competidor. No digo lo de Mario Ferreiro, la Sí, oposición la nomás. oposición. Porque vos Sí. sos la imagen de la oposición en este momento. Sí. Es así. Sí, sí. O sea, la plaza más importante que tiene la oposición es Asunción. Sí. Entonces, automáticamente es así. Por eso, claro, sería muy miserable. Pero descomprimiría bastante si se entendiera, como lo dije en última hora, que según también mañana va a estar en el impreso, que Vos, sería 2023. Exacto. Si tenés alguna ambición presidencial, 2023. correcto, en base, y eso desafía a todo el entorno también, porque eso compromete a que todos digan, che, tengo que ayudar a la María a hacer un buen gobierno. Esto tienen que entenderlo los partidos y movimientos que me acompañaron. Esto es muy importante. La gente nos dio una carta de confianza que no es un cheque en blanco. Y si jodemos por el camino otra vez con la guerrita de dame tal carguito, dame esto, no me atendiste el teléfono y vos lo sos como Lugo que no me atendiste. Ahí si entramos en esa vamos a liquidar esto con un hermoso sueño de la gente. Sí. En serio les digo, lo estoy hablando con mucha sinceridad. Quiero cuidar mucho este proceso porque este proceso ni siquiera le pertenece tanto a los que armamos
este proyecto político, le pertenece a la gente. Por eso te quería preguntar, Mario, en relación a lo del domingo, porque todavía en muchos aspectos es sorprendente y todavía no se hizo la lectura final o definitiva, si querés, de ese evento. ¿Qué crees vos que fue lo que hizo inclinar la balanza de tu candidatura o de tu trayectoria? Porque el discurso de Samaniego no era un mal discurso en el sentido de que, bueno, fue el que tuvo más recursos en mucho tiempo en la municipalidad por la ley de capitalidad. Sí. Había hecho obras, te presentaba como el candidato inexperto. Él no era el que sabía hablar, pero era el que hacía. Entonces, ¿qué crees vos que fue lo que motivó a la gente a decir, bueno, vamos a apostar por Mario a pesar de todo, digamos? Mira, es interesantísimo eso que decís, porque yo también creo que la campaña de Arnaldo no fue mala. Al contrario, yo creo que reinstaló la posibilidad de que pueda ser reelecto, cuando al principio parecía muy lejana esa posibilidad. No fue malo el intento. La suma de obras, hasta escuchar lo que te iba a decir, hasta esa figura que mucha gente criticaba medio naif de él, haciendo gimnasia y bailando zumba, yo estoy seguro que fue estudiada. Y no como algunos creen por mis asesores para perjudicarlo, no. Realmente lo hicieron un poquito más cercano a la gente. Claro. Y aparte, claro, meter el miedo de que Mario no va a poder porque no le va a ayudar al gobierno central, Mario no va a poder porque él es un locutor nomás, Mario no va a poder porque su grupo es un desastre y se van a pelear todos. Y después ya el extremo que fue Mario no va a poder porque es abortista, porque es pro-gay y porque estaba con Anuncio Martí preparando secuestros. O sea, se llevó hasta el final el miedo y acá nos demostró algo la gente. La gente nos dijo, no me contaminen mi derecho a elegir, no me metan cuestiones religiosas, tabúes, no me metan el yaque. Mirá que pasa lo mismo en la Argentina, está pasando en otras latitudes también. El miedo como elemento de campaña se demostró que sublevó más a la gente. Es como que el elector dijo, con esta vaina no me van a correr. Podemos discutir si quieren cuestiones de programa, podemos discutir, pero a mí no me metan el yaque, el tabú religioso, no me metan el tabú ideológico. La gente también quiere un poco de respeto. La gente también quiere un poco que se entienda de que el elector, por más básico que sea en su instrucción, tiene una dignidad. Y que no le tirás un montón de plata en la cabeza y le haces votar por quien quieres. Muchas cosas se dijeron. Lo que pasó con Tony. Eso es un voto que castiga a la política tradicional también. Como un hombre que, a la hora contaba cuánto gastó, vence a otra estructura metiendo 3 concejales. Algo quiere decirnos la gente con esas cosas. Tengamos la capacidad, los políticos, de leer esos mensajes. Son mensajes muy potentes que nos manda la sociedad y nos dice, espera un ratito, puedes meter todo lo que quiera de publicidad televisiva, pero yo voy a meter 3 concejales, algún tipo que andaba en moto con su cartel. Mario, te quiero preguntar algo que es necesario porque mucha gente está hablando de este tema. Al Partido Colorado le pasó que también respaldó una cantidad de figuras que estaban quemadas. Sí. El propio Cartes salió a respaldar de repente a Cárdenas y a una cantidad de personas que evidentemente para la gente estaba quemada. Sí. Entonces acá mucha gente pregunta, por ejemplo, si vos vas a hacer lo propio con alguna gente que injustamente o no, para muchos están quemados. Camilo Suárez, por ejemplo. Bueno, ¿Él va a estar en la administración municipal? No va a estar, Camilo. Qué suerte me lo preguntaste y no quiero quedar desleal con una persona que aprecio mucho. Pero lo cierto, lo concreto es que Camilo no está en ningún armado de este proyecto municipal. Como funcionario no está. Hoy circuló por Facebook que fue nombrado jefe de gabinete. Sí. Yo a esta altura te digo, ¿será que la gente va a seguir creyendo? Yo aclaro por las dudas que Camilo no está en este armado ni en la estructura interna, ni tampoco como un componente político esencial. ¿Será un consultor? Claro que sí, yo hablo con él, no voy a negarlo tampoco, ni que fuera el anticristo, pero a lo hecho hay que ponerle pecho y nosotros trabajamos con un grupo llamado Juntos Podemos, donde está el PEMAS y donde la principal referente para este armado en Asunción es la diputada Karina Rodríguez. Entonces eso queda claro. Camilo no ocupará puesto en la municipalidad y desde el punto de vista político, el jefe político que yo nombré para negociar con todo el resto es el senador Adolfo Ferreiro. Muy de cerca con Tito Saguier, porque representa a Tito al partido más grande en volumen que soportó mi carrera, mi campaña y esta llegada al triunfo. Y ahí en relación sí con todos los otros partidos y movimientos. Por otro lado, hay otras personas que yo escucho que son cuestionadas y yo ya expliqué.
los que llegaron a los cargos de concejales lo hicieron por su mérito propio, pasando elecciones internas y además sin ser objeto de impugnaciones. Hay todo un camino jurídico que se hace para llegar a un puesto electivo. Entonces, si no fueron en ese camino, digamos, impugnados o tachados, es porque realmente no había objeción para que puedan llegar hasta ese lugar. Pues bien, trabajaré con ellos como corresponde y, por supuesto, controlando yo desde mi función de intendente que no se viole ni una norma ética o moral y mucho menos que se cometa ilícitos. Eso no vamos a apañar nunca. Yo no llego a este puesto para terminar involucrado en la comisión de ilícitos. Me hubiese quedado en ese caso simplemente en estos lugares que me gustan tanto. Así que yo quiero llevar tranquilidad. Esa cantidad de fantasmas de campaña espero que se vayan diluyendo porque ahora llegó el momento de gobernar, que es mucho más complejo que hacer una campaña exitosa. Una cuestión final, Mario. ¿Cuánto me queda? Ya nos estamos yendo, ¿verdad? Se fue rápido. Prácticamente. Ah, tengo que hacer la última pausa. Bueno, tengo que hacer una última pausa entonces. Pero después vamos a hablar el tema de números de plata. Ustedes ya estuvieron revisando con cuánta plata van a contar, cuántas horas, porque va a venir la presión. Encima vos sabés que la presión de la gente en la calle, que no es nada fácil de solucionar, la basura, que es un quilombo también, son los dos principales reclamos. Pero, a la vuelta de la pausa. A la vuelta de la pausa. Vamos a hacer una brevísima pausa, señores. Estamos con el intendente electo y, ¿cómo era? Proclamado. Proclamado. Y proclamado Asunción. Pausa, ya volvemos. Bueno, Enrique, por favor, ¿quiénes nos están respaldando? Estamos presentados por Barcos y Rodados, que presenta su nueva nafta Full 92 aditivada. Carga Full 92 aditivada y renova tu auto desde el tanque. La nueva generación de nafta de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Estaciones de servicios Barcos y Rodados. Bueno, Cativelli. Bueno, una pregunta que se hace mucho también, Mario, es en relación con el gasto rígido de la municipalidad, que es muy alto. Bueno, vos decías, no se va a echar a nadie, al mismo tiempo la gente dice, ¿cómo se hace para tener más recursos para invertir y gastar menos en personal? ¿Verdad? Claro, primero, mañana tendremos un panorama más claro porque va a estar el propio administrador, que es Arle, como sabemos, y según las informaciones que yo poseo, sí hay un desfasaje de caja importante porque justo se llega a sueldo de noviembre y diciembre y aguinaldos. Hay también ya solicitado con anuencia de la Junta un préstamo para cubrir esas necesidades. La gente, ustedes saben que es muy difícil decirle, mira, hay una transición y vamos a pagar recién en marzo los sueldos. O, ahí ya te generas un problema. Nosotros vamos a coadyuvar para que eso se concrete. No es responsabilidad nuestra todo lo que ocurra antes del 19 de diciembre, pero igual creemos que esas medidas hay que soportarlas, hay que ordenar, obviamente, a partir de ahí la administración de la municipalidad y ver la realidad. La realidad es que estamos por debajo de lo que tenemos que recaudar para satisfacer todas las necesidades. Entonces va a haber un periodo en el que, por ejemplo, podamos hacer algún sistema de recaudación un poquito más inmediata, alguna fórmula de atracción a los contribuyentes para estimularlos a que paguen, también adelantar algún dinero de la plaza financiera local para después ir cumpliendo con esos compromisos, para poder entrar en una situación en la cual no sea un estado de quiebra técnica. Eso mis técnicos están trabajando y me han hablado ya que hay buena predisposición, porque un triunfo electoral también genera en el sector privado una cierta afinidad para ayudar, porque hay muchos sectores que deseaban este cambio. Entonces tenemos esas señales con las empresas que han ganado las licitaciones. Lo escuché a Martín González, le dice esas obras están con una financiación ya prevista hasta su finalización. Bueno, vamos a estudiar cómo se encuentran. Pero si hay que pedirle a la empresa un esfuerzo de unos primeros meses para seguir las obras, no pararlas y arreglar bien la forma de pago, lo haremos. Creemos que van también a venirse a tratar de ayudar en este arranque, porque además vamos a trabajar y cumplir todo lo que se contrató legalmente de la otra administración. Nadie va a suspender en este momento un contrato vigente, a no ser que existieran causales ya del tipo penal, digamos. Pero lo que está normalmente concedido y se está ejecutando, al contrario, hay que garantizar que eso se va a cumplir. Y por último, evidentemente, habrá que entrar en lo que hablamos antes, que es corregir esa alta evasión y esa alta fuga que hay por falta de gestión, de cobro justamente, que es un problema bastante grave, ¿no? Eso será más gradual seguramente, pero hay que meter ya en un plan el mejoramiento de la recaudación en base a mejor gestión. Ahora me acaban de llamar
aplicar cómo hay cantidad de cosas que se paga al 20%, después no se paga más nada. ¿Por qué? Porque la propia municipalidad te mete en un laberinto tan complicado que nunca terminás de pagar nada. Por ejemplo, aprobación de planos, patentes, simples transferencias que se hacen para escribanía de propietario de un local o un terreno. Una cantidad de trámites que están en una especie de atolladero y que al ser tan lentos generan baja recaudación. Eso ya más a mediano plazo, digamos. O sea, en pocas palabras, sabemos que nos metemos en un lugar donde hay complicaciones administrativas, pero vamos a poner toda la energía para agilizar eso, sobre todo en los 3 primeros meses. Ayer hablabas vos de Miguel Ángel López Perito. Lo mencioné a Miguel porque también imagino que él puede ser muy útil en ese nexo que también se va a tener que establecer con el gobierno central. Y decía yo de su experiencia justamente haciéndose papel a la inversa con el expresidente Lugo y con todos los sectores, incluyendo las municipalidades entonces. Yo me acuerdo nomás que cuando Evani estaba, Miguel era el secretario del presidente, el ministro de gabinete, y me acuerdo que en muchos casos yo mismo estuve con Miguel cuando atendió muchos pedidos de Evani. O sea, él conoce también esa relación necesaria. Ni siquiera hablé con él de esto, pero puede ser un recurso importante. Lo que quiero decir nomás que en todos los sectores políticos que me han apoyado hay recursos. Es una simple posibilidad. El Partido Liberal también, a través del presidente Miguel Ardón Saguier, me ha preparado una propuesta de equipo que va a ayudarnos en lo operativo, en el enlace, en lo jurídico y que vamos a ir considerando. No quiero que ningún sector se sienta excluido, pero para ordenar, reitero, ese aspecto lo manejará el senador Ferreiro y el aspecto operativo de enlace lo manejarán Max y Víctor Raúl. ¿En qué momento? ¿Ya se fue? ¿Tan pronto, Pico? Bueno, está. De todas formas vamos a hablar seguramente largo y entendido, sí. Mario. Sí. Pero bueno, yo creo que fue, y esto para ir cerrando nomás, fue un baño de... ¿Cómo? ¿Otra promesa? No, promesa no. ¿Otra promesa? No, promesa no, por favor. No, otra primicia. Mañana a las 10 me visita el senador o el ex senador Miguel Carrizosa, presidente de Patria Querida, con Sebastián Villarejo. Ajá. Simplemente para también ponernos de acuerdo en la posibilidad de trabajar juntos en los intereses superiores de la ciudad. Vale decir, yo creo que es un gesto muy significativo también de Patria Querida, el acercamiento que yo tengo que destacar como positivo, porque vamos a necesitar hacer esto con todos los concejales. Pero concretamente, como se va manejando agenda muy rápidamente, porque los tiempos no sobran, ya mañana voy a hablar con Miguel y con Sebastián, que de hecho es un poco pariente mío, porque el abuelo de Sebastián era hermano de mi abuela. Bueno, de hecho tu primera gimnasia va a tener que ser concertar, porque tenés 2 miembros del consejo. ¿Cómo? No, bueno, no. Yo cuento... Dos de tu movimiento. A ver, sumemos. Liberales 4, 2 de Juntos Podemos, 2 de Lista 100, que también está en la concertación. Ah, está en la concertación. Claro. PEN también, 1. No estamos tan mal. Y tenés que hablar con Tony Apuril, que está ahí esperando todavía. Vas a tener que negociar con él. Tiene 3, Tony. Por eso, ¿no? Tony, sí, tiene 3. Tony ahora es la niña bonita. Totalmente. Por primera vez en toda su vida es la niña bonita. Bueno, Mario, te agradezco muchísimo. Gracias, en serio. Gracias. Bueno, señores, nosotros nos fuimos. Bueno, fue un placer realmente. Y sobre todo este domingo, qué linda fiesta fue. Qué linda, qué bien. Yo les quiero decir, después de mucho tiempo terminó la elección y dije... Caramba, votamos como si fuéramos suecos. Y hacía un calor de mierda que no tenía nada que ver con Suecia. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos el próximo martes. Chao. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo. En Tigo, el Centro Sos Vos. Full 92 aditivada de barcos y rodados.